Hello, welcome to Uncle's Talk Show. Today we have a very different topic regarding art. Can you tell me, Uncle, the comparison between the Latin American art and Pakistan, how galleries are being operated in Pakistan and the Costa Rica, and one of the very best gallery in Costa Fortuna, Rica right now. Sukia Art Gallery. The owner is Mr. Jorge Pasquier, Right. and you sooner or later that you are going to join him. So, can you tell me and can you comment something about the art, please? Thank you very And much. your experience. And your experience, yes. Well. You know, art is my favorite subject. All my life I have been working in art. Since the video is dedicated to Pakistan, Latin America, and the English-speaking countries, especially for tourism, which circulates around Latin America. I would go most of the video in Spanish and give you a general comparison of art world in our country, Pakistan, and Latin America. Let's say Costa Rica, where I have been living for 35 years of my life. Great memories and great ventures in Costa Rica. I have made several galleries in Costa Rica. They have been very successful, and I have been leading those galleries. But this was the introduction, let's say, and then I came back to Pakistan and opened some galleries in Pakistan. They did not function as well as I did, extremely well, and I was the leader, considered leader in the market of Latin America for 2 decades, in particular Costa Rica. Now I'm switching to Spanish for my beloved Costa Rican friends and the Latin American friends. Un saludo, mis queridos amigos costarricenses, nicaragüenses y los latinoamericanos. Es un gran placer, un gran abrazo fraternal, con gran sentimiento y gran amor para América Latina. Le habla Faruqui, su amigo de siempre, el famous art dealer, Mr. Faruqui, because I remember the words of muchos artistas costarricenses. Alejandro Villalobos, he always used to call me Mr. Faruqui. So was Werner Sainz, Mr. Faruqui. So was Jorge, Mr. Faruqui. I was Mr. Faruqui and am Mr. Faruqui. Ahora soy el mismo Mr. Faruqui. Para todos ustedes y para todos los galeristas de América Latina, lo que quiero decir, la experiencia que gané en mi propio país cuando regresé a Pakistán. Acá la promoción del arte, amor hacia el arte, el sentimiento para el arte, observación del arte, entrar en una pintura y sentirse el mensaje. Esta nación, Pakistán y muchos países de la zona, desafortunadamente son ignorantes e insensibles para el gran virtud que se llama el arte. Creación de un pintor, creación de un artista. Es una lástima, es una vergüenza que trabajar con esta comunidad. Hice mi mejor esfuerzo, puse fondos, trabajé como loco para enseñar al público nacional y desarrollar una cultura para el arte en mi propio país, Pakistán. Y la gente no respondieron. Bueno, para no cansarle de este cuento y de esta realidad que es triste, regreso a América Latina
hablando de Costa Rica. Felicidades, Jorge Ramírez Pasquer. Te habla tu amigo y me siempre recuerdo tus palabras de honor y de gran cariño. Maestro Faruqui. Lo mismo, Mario Montero. Maestro Faruqui. Oscar decía lo mismo, Maestro Faruqui. Es un gran honor servirle en ese entonces, en esa época. Y voy de nuevo a regresar a Costa Rica y me reúno con el señor Jorge, mi querido amigo, a trabajar juntos. Voy a llevar muy buen arte. Tengo una gran colección de arte que acumulé en estos 5 o 6 años, de pintores nacionales de Pakistán, de la zona y algunos pintores internacionales. Y me reúno con ustedes de nuevo. Sería un placer, un honor a regresar a ese gran tesoro de arte que se llama Costa Rica, que está promocionando arte a un gran nivel. Mi amigo Orlando Sotela, que yo algún momento hice negocio con él un par de veces, un gran visionario y hijo de un banquero, hijo de un gran señor que tuvo financieras, hijo de élite de Costa Rica, gente que coleccionaron arte y dieron una gran cara para promoción del arte. Entonces yo conocí afortunadamente esa gente en ese entonces y ellos conocieron mis galerías, mi labor, y estoy seguro que mis amigos costarricenses, nicaragüenses, panameños deben estar felices que yo regrese. Supongo que sí, porque vamos a hacer un buen equipo. Ahora la comparación en el arte en Pakistán, allá en Costa Rica. Costa Rica es un país de turismo. Ahí llega turismo desde 150 países del mundo. ¡Qué maravilla! Tiene un volcán activo que se llama Arenal, que pertenece a la zona de la ciudad de Fortuna, donde mi amigo Jorge tiene su gran galería y hotel, porque hizo galería con el hotel. ¡Qué manera! Felicidades. Y está manejando muy bien y voy a hacer lo mejor y pronto quiero regresar a Costa Rica. Allá turismo llega de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Perú, de Panamá, de Nicaragua, de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Belice, de Estados Unidos, de toda Europa. Decimos Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Japón, Corea. Es un gran jardín de las comunidades internacionales. Costa Rica es un gran país libre de paz y amor y trabajo. Hay pocos países que se pueden comparar con las virtudes de Costa Rica. Y los vecinos, grandes maestros en arte, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, grandes países para el arte. Y todos estos países tienen una gran cultura. Argentina, arte se vende como cualquier cosa de comer diaria. Ellos creen en el alma y fortalecer el alma, admirando el arte, adquiriendo el arte, teniendo el arte, regalando el arte, haciendo el arte. ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Que viva! Feliz y largos tiempos Latinoamérica. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Panamá! ¡Viva Argentina!
Viva Pakistán. Mala experiencia, pero no es queja, son realidades. Y realidades hay que mencionar como son. The realities should be spoken the way they are. It's a disaster in Pakistan, in the art world. People are not interested. They don't want to learn about art. They don't want to paint. They don't want to learn. They don't want to invest in art. They don't want to collect art. They don't want to decorate their office, their walls with original art. They do not have the perspective and the sensitivity for art to understand that it is somebody's work, somebody's sweat, somebody's profession, somebody's life. We are lacking that spirituality. It's a disgusting conduct. What can I say about my own countrymen? Tomorrow is the Independence Day of Pakistan. Whatever the country is, whatever the word is, I still wish the best of the best to Pakistan. So to Latin America. Igual digo para América Latina. Mañana es Día de Independencia de Pakistán, 14 de agosto. Pakistán se hizo libre, independiente de los ingleses en 1947 y el líder se llamaba padre de la nación Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Great leader, un gran líder. Él hizo mejor que pudo, pero no tuvo tiempo para educar más a la gente, porque él estudió en Londres, él sabía de arte, él sabía de colección de arte. Hay una clase en Pakistán que colecciona arte, pero es muy poco. Es como sal en una tonelada, es como 1 kilo menos, 100 gramos de sal en una tonelada, de harina. ¿Entiendes? Es una lástima. Yo hice lo mejor, pero 5 o 6 años son mucho. Es pesado para mí comentar en esta forma. Y recomiendo que turismo internacional venga a Costa Rica. Ya COVID se fue, chao chao. Y Costa Rica es un gran país. Usted puede conseguir mejores precios en arte en Galería Suquia, Galería de Arte Suquia, de señor Jorge Vázquez, en La Fortuna, Ciudad Fortuna, cuando se toman tour para Volcán Arenal. Váyanse a playas de Tamarindo, váyanse a las playas de Jacó, váyanse a las playas de Flamingo, váyanse a las playas de Playa del Coco, y así vamos. Váyanse a Tambor, váyanse a Operación Barceló, váyanse a Operación de Turismo Río. Esas son recomendaciones para turistas para Costa Rica. Aquí mismo invito para Pakistán, como sea este país, pero tiene un norte comparado como Switzerland. Es Suiza. Turismo que ha llegado a Pakistán, al norte de Pakistán. Comparado la belleza de Pakistán, las montañas y la vegetación de las montañas y los ríos sonantes con agua cristalina, fría, con nieve. En norte, Nathia Gali, Mani, Kagan, Swat, Neelam Valley, Diosai National Park, Hunza, muchos hermosos lugares en el norte de Pakistán. Por favor, venga, visite Pakistán, disfrute la hospitalidad de Pakistán. Decir que no le gusta esta arte no significa que pueden ser malos en otros campos de la vida. También tenemos virtudes
hospitalidad y atender muy bien. Y los cocina de Pakistán es tremenda. Lo vamos a invitar. Buenas comidas. Nehari con naan. Lo vamos a invitar buenas comidas. Halim. Lo vamos a invitar buenas comidas. Kebab. Vamos a invitar buenas comidas. Chawal. Meete chawal. Biryani. And so on. Love you all. Latin America. Long live. Que viva Costa Rica para siempre, con paz y trabajo. Y mis amigos, y nos vemos pronto. Chao, chao. Khuda Hafiz, Pakistan. Goodbye now, international world. I hope you would like this information and the video. Thank you very much. Goodbye now. Amigo Faroqui, ¿cómo está aquí trabajando, haciendo labor? Trabajando con el maestro Alier. Vea, saluda a Faroqui. Faroqui, ¿qué acuerda? ¿Acuerda de uno? Y si se acuerda, él dice aquí, Hotel Mario, Courtyard Mario, Esto. al frente del aeropuerto, haciendo labor, vea. Trabajando hoy y mañana. Exposición. Vean cuadros ahí del lobby míos también. Ese serrano grande al fondo también. Vea. Haciendo labor. Labor aquí en el hotel. Trabajando duro. Para gringo, vea, cuadros económicos de $125 vendo, esos chiquititos. $3.95 ese. Original feather, hot paint. This feather to Macau. Aquí haciendo labor, hermano, Esos son de serrano, pequeños, serrano. Aquí vendiendo, pulseándola. Aquel del fondo es de Lucho. Lucho se desapareció, pero ahí tengo obra bastante archivada. El problema, no hay mucho espacio pero traemos obras enrolladas. El cliente quiere, se le muestra más obras. Obras enrolladas para mostrar. Aquí haciendo labor, hermano. Solo usted falta, solo usted falta. La Marina Silva. Norma Silva, Marina, Renan Vargas, Renan. O sea, el problema es el espacio, pero traemos cuadritos enrollados y se ofrecen más, pero algo se pica siempre, algo se pica. El maestro Gustavo Araya, que había mucho inventario, gracias a Dios. Compraba yo toda semana, Gustavo.